Sócrates, un filósofo que desarrolló su exposición durante los años 450 al 400 a.C. Fue uno de los filósofos mayores de la historia, sin duda, porque marca el inicio de un estudio antropológico profundo acerca del hombre en su interioridad y en su búsqueda por la verdad absoluta y por la virtud. Sócrates se contrapone a los filósofos sofistas. Los sofistas eran aquellos preocupados de la apariencia y de aprovechar la retórica, el buen hablar para convencer y obtener un provecho individual de todo ello, ya sea en pos de mayor poder, prestigio y también riquezas. Por eso fueron muy populares, y cuando la democracia se desarrolla con fuerza en Atenas, los que tienen más éxito son los sofistas en la educación de los jóvenes que quieren llegar a obtener cargos públicos. Pero Sócrates también estaba muy preocupado con la educación de los jóvenes, no para que fueran personas exitosas desde el punto de vista humano, secular, digamos, sino para que fueran personas virtuosas que llegaran al gobierno y fueran buenos líderes de la comunidad, que llevaran a todo el pueblo hacia la virtud, hacia el buen vivir, hacia el bien común. Sócrates entonces es un gran aportador de cultura y también fue llamado muchas veces a ser político. Lo invitaron a introducirse en la esfera más contingente de la ciudad, pero él no aceptó. Él quería ser un maestro. Por cierto, no cobraba por sus enseñanzas. Él quería siempre estar en la comunidad, junto a las personas, en la plaza pública, en las calles, en los areópagos de Atenas, y hablaba con todas las personas que quisieran. Él se fue ganando un grupo de seguidores, de discípulos que lo acompañaban y que deseaban encontrar esta verdad profunda a la cual tanto deseaba llegar Sócrates. Pero no era fácil ser discípulo de Sócrates, porque él ponía a prueba a sus interlocutores mediante la ironía. En primer lugar, Sócrates parte de la base de que, entre comillas, solo sé que nada sé. Es decir, él reconoce su ignorancia. Él está consciente de que la realidad es algo maravilloso, es algo que lo asombra, que le causa admiración, pero que está muy lejos de alcanzarla con el conocimiento. Por eso, él parte diciendo a todas las personas que hablan con él que es un ignorante. Por eso él hace preguntas para que le cuenten a él qué cosas son las que se refieren a la verdad, a la justicia, a la belleza, a lo que es vivir en la sociedad de manera ordenada, con leyes, qué significa gobernar. Siempre él parte diciendo, solo sé que nada sé. Por favor, tú explícame a mí qué significa este concepto. Cuando los sofistas conversan con Sócrates, suelen contradecirse, porque a ellos no les importa la verdad objetiva, sino utilizar una buena dialéctica simplemente para convencer, pero Sócrates con estas preguntas permanentes va dejando en claro que ellos no saben nada tampoco, se contradicen. Muchas veces se enojan con Sócrates y se van bastante irritados, y él se gana el apodo de Tábano, un molestoso, un filósofo que no deja a la gente en paz. Pero no era esa la intención de Sócrates. Lo que él quiere es que también sus interlocutores se den cuenta de que son ignorantes. Y una vez llegado a ese nivel de humildad intelectual, podemos ahí sí llegar al conocimiento de la esencia de las cosas. Y con nuevas preguntas, ahora de un modo más serio, Sócrates establece un nuevo lema: conócete a ti mismo. Él cree profundamente que todas las personas son naturalmente buenas, que en su mente o en su alma está la verdad. Por lo tanto, haciendo preguntas apropiadas,
haciendo cuestionamientos que hagan a las personas ejercitarse en una introspección, en una visión de sí mismos, pueden llegar ellos a conocer la verdad y responderle a Sócrates cosas increíblemente profundas en torno a distintos temas de la filosofía, de la moral y del buen vivir, es decir, de la ética. Entonces, Sócrates va alcanzando la esencia de las cosas. Él quiere llegar justamente a la definición de las cosas como son en sí mismas, las realidades objetivas. Para él la verdad es absoluta, no es relativa como para los sofistas. En ese sentido, Sócrates da inicio, en algún modo, al método científico, porque él parte de hechos, de datos concretos, analizándolos, observándolos junto a sus interlocutores, por medio de la observación objetiva. Y luego va tratando de dilucidar cuál es el principio más general y más específico de cada cosa que él quiere descubrir o definir. Sin embargo, Sócrates es más bien heredero de la filosofía de Parménides, quien decía que todo es ser, todo es real y no existe el no ser, no existe el cambio, no existe lo aparente, ¿no? Lo ilusorio, la opinión, todo eso es inexistente, es falso, es un espejismo de la inteligencia. Para Sócrates también era muy importante comprender la realidad como algo que se piensa. Ser y pensar es lo mismo, decía Parménides, y para Sócrates bastaba que uno conociera lo que es bueno para actuar en consecuencia de manera buena. Es un optimismo ético, tal vez exagerado, no porque alguien conozca que tal acción es buena o que este es el deber que tiene el ser humano en general, por ejemplo, no robar, no mentir. Sin embargo, muchas veces lo hacemos. Muchas veces el ser humano cae en esos vicios, en delitos, aún sabiendo y comprendiendo que no son buenos. En cambio, para Sócrates no era así. Nadie actúa mal porque sea malo por esencia, sino que porque es ignorante, porque no sabe, no ha descubierto todavía cuál es la verdad de las cosas. Y él se ejercitaba y se preocupaba mucho de que los jóvenes conocieran la verdad, conocieran las esencias de la ética. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la ley? ¿Cómo debe actuar un buen gobernante? Esa es la gran pregunta que se hace Sócrates y que intenta conducir en sus discípulos. Este gran filósofo, que era muy peculiar porque vivía de un modo desordenado, un poco desaliñado en su apariencia externa, que era tan simpático en cierto sentido que usaba una ironía, un tipo de humor que era característico, que a veces producía bastante malestar en los demás. Se fue granjeando poco a poco una antipatía por parte de los políticos, de los sofistas y de las personas influyentes de la sociedad democrática de Atenas, porque decían que era muy peligroso lo que él hacía con la juventud. ¿Cómo puede ser que esté hablando de que hay una verdad objetiva, de que hay una virtud? Eso no estaba de acuerdo con lo que hoy se conoce como políticamente correcto. Sócrates, si viviera hoy, diría que estamos en un mundo de sofistas, porque a través de sofismas, a través de argumentos muy equivocados, que son para engañar, se demuestra que, por ejemplo, se puede regular el aborto como un derecho humano, que la eutanasia puede ser buena, que el matrimonio puede ser entre homosexuales y sigue siendo matrimonio. Estoy seguro que Sócrates diría que todo eso es una falacia, es un sofisma, es una equivocación, es un mal uso de la razón humana para intentar imponer
una mentira que hoy es llamada como posverdad, que en realidad es un engaño conveniente para los tiempos que vivimos. Hace falta en estos días que surjan muchos Sócrates entre los líderes de las naciones, entre los gobernantes, entre los legisladores, entre los políticos, también entre los abogados, los intelectuales, entre los estudiantes en el colegio, en la universidad. Es decir, personas que se atrevan a buscar la verdad y a luchar contra la mentira disfrazada de verdad, que era lo que hacían justamente los sofistas. Lamentablemente a Sócrates, por no entenderlo bien y por producir tanto rechazo, lo condenan a muerte, a beber un veneno llamado cicuta. Y la causa de su condena es bastante impresionante, porque dicen que él está corrompiendo a la juventud, porque dice que la verdad no es relativa, sino absoluta. Esto recuerda casi un poco la muerte de Jesús, que decían que hacía daño al pueblo con su enseñanza. También lo acusaron de ateísmo, por haber dicho de que Dios es uno solo y de que no hay muchos dioses como creían los griegos en aquel tiempo. De que, por ejemplo, el sol no es una divinidad, es un astro. La luna también no es una diosa. Y por esos motivos bastante contingentes, propios de la cultura de aquella época, ante la cual Sócrates parecía mucho más evolucionado, lo condenan a muerte. Pero él asume la muerte con gran alegría porque sabe que su alma es inmortal. Él tenía una vida interior tan profunda que sabía que había un espíritu bueno que le hablaba en su alma, en su corazón, y le iba indicando el camino del bien, el camino de la virtud y de la verdad. Por eso él no temía la muerte. Y con gusto tomó ese veneno, porque estaba condenado a hacerlo, y le dejó como legado a sus discípulos esa herencia de fe en la vida que viene después de la muerte. Él estaba seguro que después iba a seguir viviendo en un lugar mucho mejor. Así es que Sócrates es uno de los grandes filósofos que nos deja este regalo inmenso de buscar la verdad del hombre en el hombre mismo, en su espiritualidad, en su interioridad. Es un filósofo que marca un periodo antropológico entre el año 450 y 400 a.C., a diferencia de los anteriores que se preocupaban del cosmos, de la naturaleza, del universo. Y es finalmente un gran padre espiritual e intelectual de filósofos como Platón, Aristóteles y muchos otros que también dejaron una herencia intelectual muy importante en la historia de la filosofía.